La institución Centro Cristiano Gracia y Verdad presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Segunda Pedro 1:19. Leemos la palabra de Dios en Salmo 90, verso 13 al 17. Y dice allí Moisés haciendo una oración larga delante de Dios, primero mostrando la indignación de Dios contra la rebeldía del pueblo, y luego él hace una súplica y dice: vuélvate, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Bueno, es una oración que Moisés hizo, y es muy agradable esa oración. Después de mirar el Salmo 90 del 1 al 12, es como que da temor a leerlo y ver lo que el hombre significa por causa del pecado y la indignación de Dios, por causa de la rebeldía de la humanidad. Pero sí lo llama que se arrepientan. Y en ese caso quiero tomar: vuélvate, oh Jehová. En ese caso, vuelva a ser clemente a tu pueblo. Pero de ahí hay algunos requisitos que nosotros encontramos en Zacarías, en el capítulo 8, en el versículo 16, cuando Dios le dice que Él quiere hacer bien al pueblo, pero hay por lo menos 3 requisitos que deben aparecer. Dice allí: estas son las cosas que habéis de hacer. Primero, hablad verdad de cada cual con su prójimo. Segundo, juzgad según la verdad y lo conduciente a la paz en vuestras puertas. Entonces, en primer lugar, para que Dios haga misericordia, debemos acatar la palabra que predicó Juan el Bautista allí en San Mateo capítulo 3, que cuando los fariseos y saduceos salieron para ser bautizados como para calmar su conciencia, Él dijo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y arrepiéntanse y hagan fruto digno de arrepentimiento. Muestren el cambio de su vida. Por lo tanto, aquí Dios propone al pueblo estas cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Y por cierto, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, 25: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo podrá entonces mentir un miembro al otro del cuerpo de Cristo? Dice allí en 2 Corintios capítulo 13, 8:
porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y en segundo lugar, él decía, juzgad según la verdad. Y ahí tenemos lo que Jesús decía en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, 24. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Él también lo dijo en el capítulo 8, 15. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. El juzgamiento de Jesús fue que él dejaba esto para el final, que las palabras os juzgarán. Pero nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, juzgar, la palabra juzgar del juicio, que es el razonamiento humano o de Dios. Y Dios quiere que el ser humano juzgue rectamente. Y tenemos allí en 1 Corintios capítulo 6, podemos ya mirar del versículo 1, cuando el apóstol Pablo, indignado, dice que la iglesia estaba en una condición de juicio. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Por ende, tenemos entonces la advertencia del apóstol enseñándonos, cuando oímos que alguien nos enseña o nos predica. 1 Corintios capítulo 14, podíamos mirar del versículo 26 al 29. Él nos está enseñando aquí un modelo de hacer culto cuando nos reunimos como iglesia del Señor. Pero luego, mientras se desarrolla todo el panorama de culto, cuando los ministros o profetas hablan, la congregación, la iglesia, los presentes, tienen un deber de juzgar lo que están diciendo esos ministros. El versículo 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Juzgar es razonar. ¿Dijo bien? ¿Leyó bien? ¿No dejó una coma por camino? ¿Se expresó correctamente? Entonces no es solamente decir amén sobre el otro que quiere decirnos cosas. Debe haber una aprobación fundamental de la palabra de Dios. Pablo, cuando predicaba, dice allí en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, él decía según las Escrituras. Y aquí en Hechos capítulo 17, en el verso 10 y 11 tenemos cuando los apóstoles predicaron en Berea. Dice la palabra, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los berenses,
eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, quiere decir con toda diligencia y respeto, pero escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, mi estimado amigo y hermano, no te tragues todo lo que los profetas y los ministros predican antes de asegurarte lo que dice las Escrituras. Y en tercer lugar, y lo conduciente a la paz. Ya tenemos allí lo que decía Jesús en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, en el versículo 9, cuando él confronta allí a los discípulos antes de enviarlo en la multitud. Él les está instruyendo y le dice, entre otras, bienaventurados, quiere decir benditos de Dios, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificadores. Dios reclama de su pueblo ese procedimiento de ser pacificadores, que aboga en medio de los que están en problemas. Dice Colosenses capítulo 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Filipenses capítulo 4:7 dice el apóstol, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por lo tanto es importante acatar lo que dijo Isaías el profeta, allí en Isaías capítulo 26, el versículo 3. Él decía que había que asegurarse la mente cuando está pensando. Y él ora y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que Dios nos ayude, para que Dios nos haga misericordia y nos perdone y nos afirme en sus caminos. Es necesario volver a la senda antigua y decirle, vuélvate y sé clemente, oh Dios. Pero Él dice, hablad verdad uno para con el otro. Dice, juzgad según la verdad. Y dice que se conduzcan en las puertas, en la casa, en la iglesia, en el mundo, como cuerpo de Cristo, en paz. Por eso Hebreos capítulo 12:14 dice, buscad la paz y seguidla. Y añade, y sin santidad nadie verá a Dios. Que Dios nos bendiga.